hacer con los seminarios de tesis, pues lo que queremos hacer es que nuestros doctorandos, a ser posible todos, aunque por ahora esto es optativo, pero en nuestra mente está hacerlo obligatorio, pues que nuestros doctorandos pasen por aquí, que sepamos un poco cómo está el estado de su investigación, e incluso lo que queremos hacer obligatorio es que previamente a la defensa de la tesis doctoral, pues que haya un seminario de tesis, y que ese seminario de tesis, pues primero, conozcamos lo que está investigado todo el mundo, que tenemos un listado, pero bueno, que lo pongamos en común y que también vigilemos la calidad de las investigaciones. El propósito último es sobre todo esto, ¿no? Vigilar la calidad de las tesis doctorales, ¿no? Antes había muchos pasos intermedios hasta que se defendían y tal, pero ahora ya no, ahora ya prácticamente no se deposita porque el director entiende que está bien y luego ya va tiene el tribunal. Hoy empezamos, ¿no? Yo lo quiero hacer en Colmenarejo, pues porque Colmenarejo es un sitio más de la universidad y porque quiero, uno de mis objetivos vitales en la actualidad es poner esto en funcionamiento, el campus de Colmenarejo. Entonces, hoy empezamos con una de las tesis doctorales de un alumno de doctorado que lleva en el doctorado, ¿cuánto lleva? Varios, 4 o 5 años. O sea, tú hiciste el máster... Es el máster en propio Derecho Fundamental, el propio, el máster oficial, eso. El título de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y ahora el doctorado. Bueno, o sea, que prácticamente se ha hecho todos los posgrados, no prácticamente todos los posgrados, toda la oferta del instituto y que está haciendo ahora su tesis doctoral, ¿no? Supongo que tienes un plazo para defender la tesis doctoral. Febrero de 2016. Febrero de 2016, ahora se han acomodado todos, ya se han puesto plazos, pues febrero de 2016, que está haciendo la tesis doctoral sobre Hegel. Bueno, el papel está ahí, tú lo conoces obviamente, tú no porque no lo has visto. Entonces la dinámica ¿cuál va a ser? Pues dar un tiempo de la exposición, yo lo voy a limitar mucho, en este caso no, porque no había dicho nada, pero al resto les mandaré un correo y le voy a decir que hablen 15 minutos, 20, porque si hay un texto escrito podemos trabajar con eso, y luego haremos unas preguntas al hilo de tu intervención sobre cosas que no hayan quedado claras o cosas que a mí como director del doctorado me interesan, ¿vale? Entonces cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias profesor Rafael de Asís, como siempre por esta oportunidad que nos brinda a nosotros los académicos que pretendemos llegar a un nivel superior en el tema de la filosofía del derecho sobre todo, ¿no? Realmente mi trabajo, el que yo desarrollo actualmente en el doctorado, empezó hace unos años cuando hice la tesina para el máster en Derecho, para el máster oficial en Derechos Humanos, cuando lo hice sobre Max Weber, y resulta que Max Weber, en su libro Economía y Sociedad, una de sus conclusiones, se podría decir, hace una crítica propia al capitalismo y dice que el problema real del capitalismo no es que sea el capitalismo como sistema propiamente, el capitalismo es uno de los sistemas mejores que ha encontrado la humanidad para organizar la sociedad. Sin embargo, el gran problema del capitalismo es la deshumanización en la que ha caído en su manejo, ¿no? Es ese afán por conseguir más de lo que debe, olvidándose de la calidad humana que no debe perder una sociedad, ¿no? A partir de ahí es que yo quiero pasar a otro enfoque, a otra perspectiva para poder seguir trabajando mi idea con respecto a la sociedad y a su deterioro, en todo caso, que yo considero que más que una crisis económica, actualmente la sociedad está pasando por una crisis de valores, ¿no? Esto me lleva, luego con la guía, por supuesto, de mis tutores, Patricia Cuenca y el maestro Eusebio Fernández, a un autor mucho más amplio, un autor que, si bien es cierto, es un filósofo, ya no se le enmarca dentro de la filosofía propiamente del derecho, sino es un filósofo humanista. Siendo un filósofo humanista, es cierto que ha tratado también sobre lo que nosotros, los que nos dedicamos a este tema de la filosofía del derecho, son autores de obligada lectura, ¿no? Como puede ser Rousseau, como puede ser Hobbes, si se quiere Nietzsche y, por supuesto, Hegel. Cuando yo empecé a trabajar a este autor, lo más sorprendente de este es que es su prolífica producción literaria que tiene. Le contamos casi 535 títulos entre publicaciones en revistas, libros,
y pese a esta envergadura de literatura que tiene nuestro autor, que es un filósofo italiano, se le conoce un poco. Muchas veces yo he conversado de esto con compañeros y muchas veces me dicen, ¿y quién es ese autor? Porque no lo conocen. De repente es un poco el tema tendencioso o calculado, si se quiere, más que tendencioso, de plantear a mi autor y plantearlo desde Hegel, ¿no? Porque ¿quién no conoce a Hegel? Entonces, el título de mi exposición, y ¿por qué relaciono a mi autor con Hegel? Porque pese a que mi autor trabaja a muchos otros autores, lo cierto es que en la mayoría de los casos lo que hace es un análisis descriptivo, y en otros muchos llega un momento que roza casi con el halago, como es el caso de cuando trata de Rousseau. A Rousseau, pues, él no le ve no le ve ningún pero al desarrollo del Argentina, ¿no? Curioso es, y sí me interesa, porque yo me declaro definitivamente parte del discurso feminista, defensor de él. Bueno, soy un acérrimo asistente a los talleres que organiza con mucho acierto el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, con la persona María Eugenia Paló. Y bueno, me llamó mucho la atención, que lo pongo en el paper, que Rodolfo Mondolfo enaltece mucho a su mujer y incluso halaga su capacidad profesional, que trabajaba con ella, que se habló de Augusta Granati. Y bueno, son pequeños detalles que uno puede ir usando, retirando y recogiendo para ir entendiendo la de nuestro autor, si se quiere, la bondad, la integridad, sobre todo, que hace disfrutar la enorme literatura que tiene Rodolfo Mondolfo, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Porque Rodolfo Mondolfo fue halagado por Norberto Bobbio, fue halagado por Renato Treves. Rodolfo Mondolfo en el mundo de la academia no era un desconocido. Norberto Bobbio, en la introducción que hace al humanismo de Marx, que se llama un libro de Rodolfo Mondolfo, no es de Rodolfo Mondolfo, es un compendio de los escritos de Rodolfo Mondolfo, pero en la edición italiana Norberto Bobbio hace el prólogo y se inunda de halagos con respecto al desarrollo académico de Rodolfo Mondolfo, sobre todo su obra sobre Hobbes, ¿no? Que para Norberto Bobbio fue una de las mejores de su época en habla hispana. Y ya está, esto es todo lo que le quería decir. Esta es una foto un poco más joven de nuestro autor. Y bueno, quedo para nuestras interpelaciones que crean conveniente. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Pudo haber sido más larga, me ha costado más acortarla. Sí, bueno. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, yo tengo algunas cosas que... No sé si Leire quieres hacer alguna pregunta. ¿Sí? Pregunta primero. No, yo son comentarios un poco en relación con la tesis y consejos y tal. O sea, que si tú tienes alguna cosa que se te haya quedado ahí... O sea, probablemente no están acertadas con lo que has intentado hacer, porque hay algunas cosas de los referentes que tiene que no he entendido bien, obviamente, porque no he estudiado casi nada de esto. Y estás hablando en un momento de que el sujeto creaba la realidad y luego la realidad también condicionaba al sujeto y bueno, un poco todo eso que has explicado. ¿Explica en algún momento que haya un principio en el que el sujeto está... ¿Cuál empieza primero? ¿Que es la realidad que crea el sujeto? ¿Es el sujeto que crea la realidad? ¿Es el principio en todo eso? ¿O es como lo de que nace primero el huevo o la gallina? No, Rodolfo Mondolfo, cuando habla, estamos hablando de la parte de Rodolfo Mondolfo, ¿no? Porque esto también puede sonar a Hegel si vamos un poquito más allá. Pero quedemos con inversión de la praxis. La inversión de la praxis, lo que significa la inversión de la praxis para Rodolfo Mondolfo lo que hace es al sujeto lo centra en la historia. Es decir, la historia existe en tanto el sujeto la produce. Con lo cual, ¿quién es primero? No lo dice, pero podemos interpretar esto. ¿Quién es primero? El sujeto. La historia no existiría sin la actividad del sujeto humano. Si la historia existe es porque para Mondolfo, a él se le dice que su filosofía se le llama humanista voluntarista. Ahí está el detalle, en la palabra voluntarista. Es decir, filosofía humanista voluntarista. ¿Por qué filosofía humanista voluntarista? Porque la historia se debe a la voluntad, a la acción del ser humano. Entonces,
La historia, si el ser humano no desarrolla una acción, una actividad, la historia no existiría, ¿no? Y Rodolfo Mondolfo va en esto, pero con una suerte de devenir, y en esto se parece a Hegel, ¿no? O sea, porque él lo que dice que para que la historia progrese, es decir, el segundo paso, tiene que deberse también a la acción humana. No hay historia sin la acción humana. Por eso que hay críticos, que no le he puesto ahí, pero bueno, es otro autor, Mancini, pero que dice que realmente lo que hace Kant, pero lo que hace Rodolfo Mondolfo, al final de cuentas, es volver a Kant. O sea, no es un retorno a Marx, sino más se parece un retorno a Kant, ¿no? Pero eso ya son interpretaciones que se pueden hacer. Básicamente, ¿por qué un retorno a Kant? Porque para Kant, como lo dije, la realidad existe en tanto y en cuanto existan, o sea, solamente hay objetos para los sujetos, es lo que dice Kant. O sea, ¿por qué existen objetos solamente para los sujetos? El objeto existe en tanto y en cuanto el sujeto les da forma. Y existe para el sujeto cognoscente, es decir, para el sujeto que conoce. El sujeto que conoce es el que le da forma a los objetos es la realidad. Entonces, claro, si el sujeto no le da forma a lo que el sujeto no le puede dar forma, mejor dicho, lo que el sujeto no puede conocer, lo incognoscible, eso no existe, eso no es parte de la realidad para Kant. Eso es lo que dije, que seguro lo dije muy rápido, es el mundo de lo nouménico. El mundo de lo nouménico es lo que no se puede conocer para Kant. Es más o menos lo que acabo de decir en otras palabras de Rodolfo Mondolfo, ¿no? Se parece mucho, que la historia no existe si los sujetos no la hacen. Si no hay una actividad del ser humano, la historia no existe ni tampoco progresa. Y cuando la historia progresa, la historia envuelve al ser humano. Y aquí es cuando se aleja de Hegel. Pero no hay una fuerza trascendental que empuja a que la historia siga desarrollando, siga avanzando, ¿no? El que tiene que empujar a que la historia cambie, el que tiene que superar a la historia que lo ha envuelto, es la misma actividad del ser humano. Es decir, es el sujeto, otra vez dándole forma a la realidad que se le ha impuesto. Al final de cuentas, Rodolfo Mondolfo también habla de una dialéctica que el sujeto crea, luego la dialéctica, luego el segundo momento supera. Pero el tercer momento ya no es una superación trascendental del cielo a la tierra, del espíritu absoluto, de un fin absoluto, no. Es una superación que hace el sujeto a raíz de su propio accionar, a raíz de un movimiento activo a través de su voluntad. Por eso es que la filosofía de Rodolfo Mondolfo le llaman una filosofía voluntarista humanista. No sé si con eso respondí, me entendiste súper lo que digo, si no, se repite sin problema. No, lo he entendido. Gracias. Bueno, yo tenía algunas cosas apuntadas sobre me había suscitado el papel y también tu intervención, te felicito por ella porque bueno, te das cuenta del trabajo que llevas realizando desde hace tiempo y de buen manejo de autores muy importantes para la historia del pensamiento y de temas también muy interesantes. No, pero voy a centrar más, entonces voy a dejar algunas cosas que eran así puntuales, problemas quizá de fondo y tal. Voy a ir a lo que creo que es lo más importante y es que este seminario sirva también como herramienta para tu tesis doctoral, ¿no? Entonces, yo te voy a expresar alguna preocupación, o voy a hacer una intervención así con alguna preocupación que te traslado y con algún consejo. Yo creo que lo más útil puede ser los consejos. Vamos, entonces, bueno, lo importante yo creo que, bueno, lo decía al comienzo, ¿no? Y yo creo que tienes un buen conocimiento de autores muy importantes, obviamente también tu intervención ha girado y ha apuntado cosas muy relevantes, problemas contemporáneos que tienen que ver con las sociedades actuales, con el Estado, con los derechos, con los individuos. Todo eso, y que tú tengas todo eso en la cabeza, todo eso puede ser algo bueno, es algo bueno en definitiva, pero algo malo a veces para una tesis doctoral. ¿Por qué parece malo para una tesis doctoral? Porque al final la tesis doctoral, ¿en qué termina la tesis doctoral? Bueno, en escribir una serie de páginas y pum, y soltarlas y defenderla. Hay una idea, una tesis concreta, una opción, ¿no? Entonces, a veces cuando uno tiene mucho conocimiento, cuando uno se pasa estudiando mucho tiempo, pues a veces luego eso cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente que dirijo la tesis, desde el primer día les digo algo que hay mucha gente que no entiende, pero que a mí me sirvió, y es que se pongan a escribir.
¿no? Que se pongan a escribir. ¿Por qué? Pues porque luego siempre hay tiempo para tirar las cosas, ¿no? Uno escribe, lee, tal, y dice, uy, esto que yo he escrito, yo mi tesis doctoral ahora mismo la escondería, ¿no? De alguna manera mi tesis no está publicada y qué le vamos a hacer, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque digo, joder, bueno, no sé si la escondería del todo, pero la volvería a hacer. Entonces, bueno, he leído más, tampoco mucho más, porque cuando uno hace la tesis cuando más lee, pero vamos, he leído más y ahora creo que cambia. Entonces, bueno, yo, claro, cuando uno hace una tesis luego también se tiene que guiar por, o sea, vamos a ver, ¿cuál es el problema que veo en general? Bueno, pues que en tu exposición veo 3 tesis. Y creo que eso es con lo que tú tienes que... O sea, obviamente yo no soy tu director, ¿no? Soy el director del doctorado y lo único que estoy aquí para ayudar un poco. Pero veo 3 tesis. Veo una tesis sobre Mondolfo, veo una tesis sobre Hegel y veo una tesis sobre el empoderamiento. Combinar estos probablemente sea tu función, ver cómo encaja esto, pero esto tiene un gran riesgo en personas como tú, que tienen mucho conocimiento, un buen manejo biográfico, muchas ideas, y es que el ser capaz de sistematizar todo esto, ¿no? Cuando hace uno una tesis, pues tiene que buscar un tema de interés, que le sea útil también, útil en el sentido profesional, estoy hablando, ¿no? A veces uno hace una tesis sobre algo muy abstracto y desde un punto de vista científico está muy bien, y eso ya justifica la tesis, ¿no? Pero también hay que ser práctico y ver hacia dónde, ¿no? Y ser consciente también del momento, de la vida que te rodea. Digo, a la gente que viene de fuera le digo, pensad que en algún momento, no soy tu caso, pero pensad que en algún momento vais a volver, ¿no? Y hay que hacer algo que sea útil para ti. Yo veo que hay, como decía, hay 3 tesis y hay que tener todo esto en mente, ¿no? A mí una primera duda que me suscita es ¿por qué no Mondolfo? ¿Por qué no hacer una tesis sobre Mondolfo, no? Porque para mí Mondolfo es un autor lo suficientemente relevante, desconocido en muchos casos, pero bueno, pero un autor que tiene chicha, quiere decir que tiene contenido como para hacer una tesis sobre él, una tesis que hable, una tesis, además creo que no hay hecho, no hay creo. En italiano hay una pero no es de Mondolfo, es de Mondolfo y Hugo Mondolfo, esa de él claro, es su hermano. Claro, veis, pues yo, o sea, no hay una tesis sobre Mondolfo, y una tesis sobre Mondolfo en castellano, ¿por qué no? Porque es verdad que Mondolfo, como fue una persona que hizo muchos estudios de historia de la filosofía, además de estudios, además de un pensamiento propio, ¿no? Pues sí que te da pie, da para una tesis. Yo tendría, y tú, pensando que en febrero del 2016 está ahí, tú tienes material, y estoy seguro, no sé los papeles tuyos, lo que yo has escrito, pero tú tienes material para hacer una tesis sobre Mondolfo. Y Mondolfo es un autor relevante. Y una tesis de autor en donde tú cuentas su vida, en donde cuentas sus ideas, y donde cuentas la... ¿Por qué no Hegel? ¿Por qué yo no lo haría sobre Hegel y Mondolfo? Bueno, primero porque te va a costar justificarlo. Aquí lo has justificado, Hegel y Mondolfo ya, pero es que yo sepa, no lo sé tanto, yo no soy un seguidor de Mondolfo, eres tú el seguidor de Mondolfo, ¿no? Pero Mondolfo escribió sobre Hegel, pero no, sus libros, no hay un libro de Mondolfo sobre Hegel, creo. Hay, al hilo de cosas, hay trabajos, pero no hay un libro. En cambio sí que, pero Mondolfo se ha escrito sobre Marx. Tiene libros sobre Marx, ¿no? Un libro sobre Marx, bueno, tiene libros sobre el socialismo y el materialismo histórico, y no tiene uno sobre... Bueno, no, que se llama El humanismo de Marx, pero es que no es de Mondolfo, es un compendio de escritos de Rodolfo Mondolfo que le llaman, que él lo trabajó también, pero es el humanismo de Marx. Tiene uno sobre autores sobre Campanella, o sea, yo he visto algún trabajo sobre Campanella y sobre el pensamiento clásico. Sobre Hobbes, tiene uno específico de Rousseau, aunque es un opúsculo, es un autor que ha tocado, claro, que se ha dedicado a la historia del pensamiento, entonces te va a costar explicarlo de Hegel. Y luego, ¿qué problema tiene Hegel? Bueno, que Hegel es Hegel, o sea, que Hegel tiene mucha cosa detrás, se ha escrito mucho además sobre él, se han hecho tesis. No sé, yo sigo pensando Mondolfo, aunque un capítulo de esa tesis puede ser Hegel, ¿sabes? Porque puede ser un poco para explicar el pensamiento de él. ¿Y por qué no lo haría yo sobre el empoderamiento? Pues porque creo que todo eso puede ser un trabajo tuyo pues, después de la tesis. Yo creo que tú estás muy preparado como para hacer un trabajo sobre todo esto de la importancia que tiene el empoderamiento, esa idea que maneja el empoderamiento, los valores, la sociedad, la educación. Pero me parece que eso, como para una tesis doctoral, te va a perder, porque ahí hay mucha cosa. En cambio, para un trabajo tuyo ya posterior a una tesis doctoral, sí. Y para contar cosas del empoderamiento,
con la excusa de Mondolfo también. Quiero decir, yo, ahora me dices tú lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver, yo mi consejo sería, seamos conscientes, tenemos aquí al lado en febrero del 2016, pensemos que Mondolfo es un autor que es lo suficientemente relevante como para hacer una tesis sobre él, hagamos una tesis de Mondolfo, contemos también algo de Hegel, algo de empoderamiento, pero organicémonos así, ¿no? Esta es mi idea. No sé, porque tú tienes tus directores, tus tutores, pero yo ahora mismo lo vería así, no lo sé. Bueno, yo tengo que compartir lógicamente la opinión porque yo estoy de acuerdo con ella. Y definitivamente mi método de trabajo ha sido justo el que me estoy comentando, porque mi tesis no es sobre Hegel, mi tesis tampoco es sobre Mondolfo y Hegel. Mi tesis es partiendo de esta idea de, o sea, ¿en qué me inspiro yo? ¿Por qué termino yo en Rodolfo Mondolfo? Precisamente por esta inquietud que tenía yo de, yo no quiero analizar instituciones ya hechas, no quiero estudiar teoría de la justicia, que ya, vale, que hay mucho. A mí me preocupa algo más estructural, algo más cimental, vamos a decirlo así. O sea, así fue como llegué a Rodolfo Mondolfo. Guiado, hay que reconocerlo bien, directamente por el profesor Eusebio Fernández, que él sí lo conocía y él fue mi amigo, este es tu autor. Cuando él me da a Rodolfo Mondolfo, la primera sorpresa que me encuentro son, claro, la vasta y prolífica literatura que tiene acá en libros escritos. Y hasta ahí, pues yo qué bien. Pero ahora, ¿cuáles son los que me sirven a mí para lo que pretendo trabajar, para entender la idea que quería manejar que quería sustentar en mi tesis, ¿no? Y empiezo con Rodolfo Mondolfo, empiezo a buscar los autores, lógicamente lo que me llama la atención, lo que yo entiendo, la crítica que comentaba hace un rato de Rousseau. Y yo he trabajado a Rousseau, estoy trabajando a Mondolfo, pero cuando trabajo a Mondolfo tengo que trabajar, tener en cuenta lo que él ha dicho con respecto a los puntos que a mí me interesan, básicamente, ¿no? Intentando que no se me pase nada, se me pasará al final seguramente con 535 y más que habrá, pues seguramente que habrá algunas cosas que son incluso muy complicadas de conseguir, ¿no? Cosas que por eso me voy a Argentina unos cuantos días a buscarlo, porque ya es porque mi tesis está en su etapa final, no voy a decir terminada, porque no ha terminado, se termina cuando la cierro, y todavía no está cerrada, pero está casi terminada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo venía trabajando normalmente con esa idea de huir de la amplitud, de huir de meterme en jardines, que es una palabra que siempre me la recuerda que la doctora Patricia Cuenca, con mucho acierto, porque yo soy muy